¡Viva México, cabrones! Vámonos en esta troca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Viva México, cabronets. Yo soy Ofelia Córdoba. Pues yo soy la Muñe, la Culichi, la sinaloense. ¿Cómo están mis queridos sueldos mínimos? Comen cuando hay miércoles de plaza. Me da muchísimo gusto porque últimamente nos estamos viendo un poquito más seguido. ¿Y qué creen? Pues ya se hizo la machaca, pero de salmón. Hoy tenemos, no saben, tenemos... Ay, si ustedes supieran cómo admiro yo a esta mujer, no de hace poco, la admiro de hace años. Y si algo les puedo decir, es que la he visto en infinidad de cosas. Una de dos, una de tres. Tenemos con nosotras, si ustedes no la reconocen, y me dará mucha pena, mis queridos culichis, nalgas, bichis, si no la conocen, ella es Erika de la Llave. Qué bonita introducción. No, la verdad estamos súper contentas, te lo digo de todo corazón. Somos actrices también y sabemos lo que es estar en un escenario, no una vez, no dos veces, sino toda una vida, como tú, pues. Como la tuya. Pues más o menos, todavía. Ya lo diré cuando tenga por ahí mis 70 años. Ay, Por favor. ¿Cuándo empezaste, Erika? Yo llevo ya de trayectoria 36 años. 36 años. Entonces, nos quedamos en esta... ¡Qué pena! No, hombre, perdón. No, está bueno, estas son las cosas que no se planean. Nada está escrito en la viña del Señor. Bien. Porque debo decir... Ajá. Tantas cosas que le habrán pasado así también. Debo decir que a mí no me gustan las entrevistas. Esto es una charla, entonces por eso. Qué bonito que lo dices. Ofe te acaba de decir, ¿qué no te ha pasado en escena? Y ahorita, en estos momentos, Erika, nos compete una obra en la que estás y que se acaba en noviembre y se llama La danza que sueña la tortuga. Yo sé que vamos a hablar de esto, pero Ofe me deja algo totalmente así de pechito y yo se lo tengo que preguntar antes de que hablemos de la obra en la que está ahorita. Me encantó verte en Sor Juana, haciendo el personaje de Sor Juana. ¿Qué nos puedes platicar al respecto cuando se apaga todo el teatro y tú te quedas a oscuras? Te quedas ahí un buen rato, no funcionaba el equipo técnico y cuando retomas la escena magistralmente, lo puedo decir, el público se bota de la risa con el texto. ¿Te tocó esa función? Sí, señora. A mí no, pero a ella sí. Sí, una función donde se fue el oscuro antes. No, se fue en toda la unidad, aquí en el Centro Cultural. Apagón. Sí, fue apagón. Pero tu texto embonó perfecto. No, sí embonó, son las cosas maravillosas que suceden sin planear. Sí. Claro. Había que seguir y además... A oscuras. Wow. Y tú no sabes si va a tardar la luz, si te esperas, porque estaba yo en pleno texto. Wow. Entonces viene eso y tenía que ir hacia una compañera que era mi virreina, el amor de Sor Juana. Okay. Y entonces viene el oscuro, entonces yo en oscuro, con la luz caminé. Y dije, me espero, no me espero, son cosas de segundos. Ajá. Y dije, va. Y en oscura siguió el texto y el público. Pero qué bonito, ¿no? ¿Te esperabas eso? Dices, déjenme decirles que maravilloso. La escenografía era complicadita. Si alguna cosa pasaba, ¿no? Sí, porque era una luna que tenía su inclinación. Un desnivel, ¿no? Sí, pero fue con mucha precaución. No, y no solo eso, para llegar al lugar de la virreina había que saltar, ahí estaba adentro, ¿se acuerdan? ¿No? Que había
Sí, había como lugares de donde una salía, separación y como un foso, ¿no? Fositos, Un pequeños foso. fositos. Entonces había que un cuidado, hay que saltar, Sí. o que bajar. Guau. Mira, de las cosas que se entera una y en las cosas que una te ve. Sí, Ay, qué pero lindo. eso, fíjate, sucede, me ha tocado a mí estar en situaciones así o con otros compañeros y son cosas mágicas lo que sucede. Una vez fue una obra que dirigió Tavira, El Caballero Olmedo, que estuvimos aquí en el Galeón. Ahí no se fue la luz. Ahí te vio, Fe, Ah, el mira, caballero- en el 97. el caballero de Olmedo. Que hacía yo una dama joven. La producción la Decía, tenía Dora García, ¿no? En paz descanse. Sí, ¿cómo olvidarlo? Luisa Huertas. Me lo Sí, ha platicado 4 horas, tanto. Arcelia Ramírez, que hacíamos de hermanas, ¿no? Exactamente. Leonor y ella Inés. ¡Qué belleza! Había un Una caballo, belleza. señoras y señores. en Había un escena. caballo, una cabra, un No, cantaor, ay, un toda cantaor. la granja. Increíble, increíble. Muero porque no pude Porque ver no la yo viste. esa obra. Sí, era una cosa increíble Una ver belleza. que en el Galeón cupiera, bueno, hasta una plaza. Y luego en el Plaza de Galeón, Toros. ¿no? Un bote también, ¿te acuerdas? En el Una Galeón, imagen donde claro. está Arcelia flotando. con En el- una canoa. Pero flotando. ¿sabes lo que le cuento mucho? Imagínense ustedes, empieza una obra, se apagan las luces y empiezan a prenderse unas como linternas, se empieza a escuchar una voz profunda de ultratumba, terrible, que es la voz de la maestra Luisa Huertas, haciendo una invocación así del inframundo. Como suele hacer. Erizado todo. Creo que estuvo soberbia también ahí la maestra. Sí, era una especie de Celestina. Uf, Ajá. exactamente. Su personaje. Era sí. increíble. Fue un montaje, lástima que no los vieron. Y bueno, el caso es que ahí no nos quedamos unos minutos sin luz. Ahí todo el segundo acto se fue la luz. Wow. Y entonces, pues el público quería que siguiera y nosotros empezamos a seguir, nos empezaron a alumbrar. Ay, no. Los técnicos con linternitas hacia adentro llevaron, además porque teníamos lámparas con quinqué. ¡Qué belleza! Claro que iban parte de la obra, ¿no? Antigua. Y todo el mundo empezaron a salir y así nos echamos todo un segundo acto. Mira que si hubiera habido celulares, Maravilloso. ahí te lo encargo, ¿no? Sí, En el 97. También, pero fue precioso, sí, esas Qué cosas lindo. suceden y luego se convierten en oportunidad y además te mete en un No, de alerta. Te cambia, ¿no? Te cambia a un algo y entonces cobra otra dimensión. Y los sentidos, ¿no? Todos Los al sentidos, rojo sí. vivo. Todo, claro. Increíble. Qué belleza. Desarrollas una sensibilidad en escena, entre el público, tú. Es como cuando te enfrentas al toro, ya no te puedes salir corriendo, ¿no? Suceda lo que suceda, Míralo a los lo ojos. que venga. Ahí va la Verónica, No siempre, ¿no? a veces hay Claro. imprevistos, ¿no? Ajá. Y son los que Hay que sacarlos. hay que salvarlo. Cuando también te quedas en blanco con los textos, pues ¿Te ha pasado? No, sí, terrible. Erika, ¿te ha pasado? Claro, nos pasa yo creo a todos, pero a mí me daba terror. Pesadilla Ahora- de todo actor. Es una pesadilla. Quedarte con así Quedarte, que, sí. espérate. Ajá. Y se te quedan viendo, sigues tú. ¿Qué sigo? Me pasó a mí, mira, ¿Le pones más mi drama? generación nos llamaron las mujeres sabias porque hicimos en el 89 en el CUT las mujeres sabias de Molière. Claro. Y ahí yo tenía mi personajito que era ay, se me acaba de olvidar. Bueno, No pasa el nada. caso es que era cocinera de la casa. Ok. Y yo tenía una gran escena hacia el final donde no paraba, e iba de personajes en personajes y muy divertida, ¿no? Y de repente llegó una parte donde me quedo en blanco. Y en ese momento no pude solucionarlo, estaban todos así en una luna. Y como niña chiquita en la primaria, me volteo y les digo, no puedo. Salió al quite Herando González, que hacía de nuestro papá. Ajá. Y ya todo lo demás. Y de ahí me quedé bastante en shock. Claro. Entonces todas las funciones, yo repasaba y repasaba antes de salir. Pero como loquita, repasar y repasar y repasar. Sí. Y era una tortura. Ay, Después no. se me fue yendo, pero Pero es terrible. es un trauma. Es terrible, sobre Verdaderamente. todo si no lo solucionas, porque me ha pasado No, en claro, otras y ocasiones. tienes que ir avanzando, y lo ¿no? solucionas, Claro. lo solucionas, pero aquí fue como... Y desde ese punto que comentas, ¿cómo le haces
para terminar una obra de teatro 2 días y a los 2 días siguientes ya estás en otra. Porque yo te vi en una obra que bueno, voy a decir, creo que era Herodes. No es cierto, la obra era Salomé, pero Erika de la Llave hace un Herodes que no he visto, que nunca he visto. Creo que tenía todo, tenía a ese Herodes. Si conocen ustedes la obra de Salomé, de verdad que era todo. Es un personaje tan burdo y a la vez tan tonto. Erika lo maneja de una manera. Tetrarca, poderoso. ¿No? Pero mira, a la vez, ¿qué viene siendo? Es un hombre ridículo. También. Y creo que no se te escapa nada. ¿Qué haces? Te acababa yo de ver una semana antes en Salomé. Y ya a la siguiente yo te estoy viendo aquí en... Señora respetable. Una señora Pasar de un señor poderoso atormentado y tirano a una señora respetable. Y a una señora que te hace que te mueras de la risa en la butaca. Es buenísima esa pregunta aquí. ¿Qué haces? ¿Cómo dejas, agarras tan? Pues es que en este caso no lo dejé, estuve conviviendo con los dos porque yo mientras estaba en ensayos allá, también acá nos programaron ensayos. Así cuando te pasa eso, pues lo tienes que solucionar, cada que sales de algo es corte, va y te metes a lo otro. Ajá. Y esto es también como un entrenamiento de años. Y mira, yo que estuve 16 años en la Compañía Nacional de Teatro, ahí pasabas de obra a obra. Luego 16 añitos. Estabas a veces ensayando 3, porque ahí era estar completamente haciendo teatro. Claro, toda tu vida, ¿no? Es todo tu día. Aprendes a tener esta, es como un entrenamiento. Sí, claro. Decir, ahora voy a estar, me la quito, me meto al otro personaje, a otra dimensión, otro universo. Claro. Y así, en este caso también, yo le dije, pensé que ya había acabado para mí ese tipo de cosas. Como salí de la compañía. Esto no se acaba. No se acaba hasta que se acaba. 16 años, cumpliste un ciclo, tú lo cerraste, se cerró solo. ¿Qué pasó? Era un ciclo, ya no era mi máximo para estar en la compañía. Mira, yo entré en el 2008 con la refundación de la compañía, y fui muy feliz porque cada 2 años te renuevan de acuerdo a cómo va tu proceso, ¿no? Si sigues aportando a la compañía y si ellos también te aportan a ti. Yo viví feliz porque digo, ¿en qué lugar se hace teatro? Exijo que regrese a la compañía. Yo quisiera ver Fedra, quisiera ver tantas cosas. No, pero todas esas las hice acá afuera. Mira, y otras griegas, más. sí. Sí, claro. O sea, yo salí de la compañía que está allá en Coyoacán, hice muchas obras y fue un proceso precioso por estar haciendo. Y no solo eso, también te puedas dedicar a eso porque hay una estabilidad económica, cosa que afuera siempre es a ver qué me sale. A ver cómo guardas para las vacas flacas, ¿no? Voy a comer frijoles. Ya mis uñas Mira, Erika, si no guardas para las vacas flacas, ya la flaca se vuelve una. A veces bueno, pero que no sea por desnutrición. Que no sea por anemia. No, pero fíjate. Tampoco sea por el aplauso al público. Esto que mencionabas de Fedra y otras griegas, que fue en el 2002 y que estuve acá en estos teatros. Yo me la viví en estos teatros y en los de la UNAM. Y fue en el Granero, ahorita que regresé con Salomé, fue mi tercera ocasión que yo estaba ahí. Lo que pasa es que antes de entrar a la compañía, acá se llamaba Compañía Nacional de Teatro, aunque fueran distintos proyectos, no había estabilidad económica, te hablaban, dependiendo del director, pues que te invitamos a participar en esta obra, pero era más un membrete, ¿no? Pero era seguir trabajando en la compañía, pero no como un colectivo estable. Entonces, a partir del 2008 se hace un colectivo estable de 50 actores que la refunda Luis de Tavira y su sede está en Coyoacán.
Ok. Y entonces ahí sí hay un grupo de trayectorias desde jóvenes, menos jóvenes, con más trayectoria, hasta Jóvenes creadores, rucos creadores. hasta llegar a los de número, que en ese entonces los primeros fueron 5 actores vitalicios, Sí. ¿no? Exactamente. Entonces, y después, ahora que terminé yo en diciembre de este año 2023, del pasado, pues uno se empieza a morder las uñas y dices, volveré a hacer teatro, la situación está, está muy difícil. Te pasó por la cabeza. Pero claro, yo lo último que hice antes de entrar a la compañía fue Dervich, que dirigió Carlos Corona, que también fue una obra preciosa de Jimena Escalante, el texto. Ay, Y Casi nada, ¿no? y una obra preciosa, pero ya ahí ya había dificultades. La última parte de la temporada ya había que irse a taquilla, o sea, para extender temporada, ¿no? Vale. Entonces entras así como un jardín donde dices, y aquí no me voy a preocupar por lo económico, y entonces te dedicas sin tener que andar del tingo al tango y haciendo esto, haciendo el comercial, haciendo esto. Exacto. Es completamente dedicado, y eso es una fortuna. Sí, esa es una gracia divina, porque eso es tienes así un sueño. todo Sí. concentrado a lo que Todo estás haciendo. concentrado. Y es como decimos, la publicidad te paga la renta. El teatro, pues vives de aplausos. ¿No? Bueno, estando en algo estable como Erika, se vuelve diferente. En la escuela pero decían sí. que el teatro era una ramera que tenías que pagar caro para tenerla, ¿no? O sea, Sí, bueno, y en otros Yo no la tiempos. vería, yo no la vería así. Yo tampoco. Pero ahora que terminé la compañía, pues lo maravilloso fue que pasaron 4 meses y pude llevo haciendo 3 cosas. Lo primero fue que me hablaron para remontar el libro Centroamericano de los Muertos, que fue una dirección actoral que yo hice en la compañía, con un poemario maravilloso. Entonces yo así de... Además, para esto les tengo que decir que cuando salí de la compañía yo dije, no voy... Me encanta actuar en teatro, en cine, en televisión, pero más mi pasión está en el teatro. El teatro. ¿No? ni modo, así es Pero dije yo, voy a dar un parón, no voy a salir. Era salir como de nuevo un mundo que yo había dejado. Y dije, ay Dios, abrir redes sociales que no tengo, abrir redes sociales, buscarme un representante. La cosa sí ha cambiado, hacer casting y casting, casting. Digo, ya a la edad y después de tantos años, y digo, amo el teatro, dije, no, me voy a dar un descansito. Yo quiero estar disponible para lo que me llegue de teatro, que ojalá sea pronto. Claro. Estaba yo así comiéndome las uñas. Sí, claro. Y de repente hilé lo del remontaje del libro centroamericano, Ajá. luego Salomé, y luego ahora la danza pegadito. Vale. Y en este espacio, Ajá. que es esto, yo aquí ¿Qué es lo tuyo? fueron mis ¿Qué? orígenes, era Claro, lo mismo. Yo ¿qué me es fui lo a Coyoacán, tuyo? pero a regreso le decía, le digo a Luis Mario Hurtado, el coordinador, le digo, o sea, qué maravilla, Qué soy maravilla. feliz, soy feliz porque regreso a donde yo andaba a ensayar en el salón de conferencias, claro, a ensayar conferencias, todas las por supuesto, obras, claro. desde El Caballero, Todo. toda la vida, toda la vida. Entonces, pues me siento afortunada de haber dejado un lugar muy familiar y muy querido como fue la compañía, y regresar también a un lugar que te abraza. que ya me había abrazado Estos años, teatros años son- atrás, son Son increíbles. hermosos, son hermosos. hablan contigo, Sí. son bellísimos. Estamos en el Teatro Orientación, atrás del Ay, Auditorio sí. Nacional, en el Centro Cultural del Bosque, Donde estamos presentando la danza que sueña la tortuga de Ay, Emilio Carballido. sí. que deben de venir a verla. Está muy divertida, no van a parar de reír. Van a reír como locos, por ahí sacamos ya un... No los va a dejar en silencio un rato, la verdad. No, y todo el elenco, la dirección es bellísima. Preciosa. O sea, Noemí Me encantó, Espinosa. me encantó. Ella, fíjate que ha empezado a dirigir. detallista. Ella es actriz, sobre todo de clown, y tiene un grupo que se llama Idiotas Teatro. Sí. Y pues fue la idónea, porque aquí hay ciertos momentos, una comicidad, ¿no? Guardar el equilibrio entre melodrama y... Sí. Es que está completito, es una cosa de filigrana lo que hizo, y creo que ustedes en escena se dan cuenta. Es que supo elegir a su elenco. Sí, También hay que verdad, tener la verdad indudablemente que hay que sí. tener Así es, no, sí, pero de sí, verdad sí, es un elenco bien bonito. Yo a varios los conozco, solo a los 2 jóvenes no los conocía, a 3 jóvenes, y están maravillosos. Claro. Y todos nos llevamos padrísimo, porque eso es muy importante también. Sí, El colectivo, y es otra cosa que yo en la compañía por eso era tan feliz, porque
porque tienes que estar trabajando en común con un solo objetivo, aunque algunos te caigan mejor, quieras más a otros. Somos seres humanos. El teatro es colectivo, es saber trabajar en colectivo, si no, pues vete a hacer monólogos, ¿no? Sí, claro. Ahí estamos como, hiciéramos un símil, es una misma transfusión de sangre. Todo tiene que estar cayendo a lo mismo porque tiene un objetivo. Y como dices, no nos podemos andar por las ramas de, ay, ahorita sí, al rato no. No, es la escena y la escena es la protagonista, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Claro. Decías hace un momento con los accidentes, que hacías esto, que lo otro. Había un ejercicio en la escuela, que supongo que todos lo pasamos, esto de que te ponen en el centro y te tienes que tirar para cualquier lado y tus compañeros te tienen que sujetar. cachar. Creo que ese ejercicio es de la confianza, esencia, ¿no? Es la esencia confiar de todo. en el otro. Y ciegamente, con los ojos cerrados, en la oscuridad, ¿no? Es lo que tenemos que desarrollar como familia, como gente en escena, ¿no? Finalmente. Está lindo. Ese ejercicio es muy bonito, sí. Claro, es por la supuesto. confianza. Exacto. Ay, que no. Hay que confiar. Y yo lo llevo Déjate hasta caer, en uno ¿no? mismo, hasta en uno mismo. O sea, me voy a dejar caer y me voy a sostener. Sí, Y más en estas carreras tan tremendas. Es eso, en el teatro, en la ficción, en la escena. Porque te he de decir que algunos por ahí actores, que te das cuenta que no están contigo, que miran otra vez, que no te están viendo los ojos, o que se adelantan, no esperan lo que los motiva a responder, estar en la qué escena, bonito. porque gana la ansiedad, a veces en los actores de, uy, quieres ir al resultado, no estás escuchando, pero tiene que ver con esto, La confiar, conexión. querer soltar el control. Para eso ya estudiaste, tienes una técnica, Y te justo, sabes tienes el que tener texto, una acción-reacción. sabes lo que, y es entrar con lo que ya sabes, olvidarlo y dejar que surja y se dé por primera vez lo que tiene que suceder, ¿no? Bellísimo. Fíjate, hay unos momentos que yo les llamo mágicos. Lorca les llama que es el duende. Y quisiera que nos dijeras en este momento esos momentos especiales. Que puedes tener al mejor director, a los mejores actores, todo el dinero en una producción. Llega la gente, está lleno el teatro y no pasa nada. Pero quién sabe qué sucede, cierto día, cierto momento en el que corriendo, la gente, espérense 5 minutos que falta que se llene el teatro, la escenografía fueron 3 pesos, en vez de 5 actores éramos 3 nomás, y ¡zas! Función, tercera llamada, y de pronto parece que estás, yo le llamo como drogado, en escena, y te mueves en otra dimensión. Y la gente está, pero con una cara sublimada, ¿no? Y ese momento mágico, ¿te ha pasado? ¿Y con qué obra? Ay, no. Con muchas. Pones a trabajar. Después de ese proemio. Con duende, después sí, con duende, muchas obras, y hay de todo, realmente, por ejemplo, esto que dices, mencionas una obra de gran producción. He estado en obras de grandes producciones, así como dijimos, El Caballero del Miedo, que no comerciales, pero grandes producciones, donde decíamos... Pero yo creo que son en el muchas las Caballero obras que me ha del Miedo hubo pasado. duende, No, porque hubo pero duende. muchísimo duende, y teníamos... Pero de grandes producciones, Llenos. mamacita, sí, Edith en Colofón. sí. O sea, por Dios, cuando tú vas al teatro y el escenario se abre, cuando una actriz está tejiendo en escena y eso provoca unos rayos y cae el rayo en el escenario y todo se abre y converge agua y demás. No es una gran producción. No, y música en vivo. ¿Me acuerdo o no me Una de las acuerdo? cosas maravillosas a mí que me encanta. ¿Me acuerdo o no me acuerdo? Sí, claro, de mi enfermera, era como una enfermera de IMSS. ¿Y cómo estaba de malas porque ¿Y tenía cómo que cuidar a Edipo, que le ¿Cómo fallaba la columpiabas memoria. al Edipo? Sí. ¿Al Edip? No, me daba unas divertidas porque... Ay, lo desgreñabas bien bonito. O le daba sus zapes. Dice aquí Erika que se dan unas divertidas. Créanme que eso se ve. Ay, eso se ve. Se ve que estaba pero feliz,
radiante. Sí, además era una comedia, porque Me mira, encanta les he que- de decir que yo he hecho tanto tragedia tremendas, creo que ya debería de tener una especialización en muertes en el teatro, porque Te has muerto me he mucho. muerto. Pues cuando te cuelgan en el muchísima. Benito Juárez, allá, sí, en Antígona, en Antígona. colgada, pero también estuve colgada como hija de Lea. Me dio Claudio Kiki, Obregón. Me dio Sí, Kiki estaba cuando bien la vi Cordelia. colgada, por supuesto. La hija y Cordelia colgada. Claro. Las 4 muertes de María, y me muero 4 veces. Otra, Las 3 pues, primeras eran emocionalmente. Eran la 4 y se última- murió eras? 5. María, Sí, las 4 4 veces, muertes 4 de veces, Mauricio García Lozano. Pero esto que decías del duende, no, yo tengo grandes recuerdos, obras que me han fascinado. Empiezo por Las Mujeres Sabias, Alicia a través de la pantalla, que escribió Luis Mario Moncada, que esa fue increíble. O sea, tengo unos recuerdos maravillosos. ¿Qué te gusta más, Erika? Es una pregunta, pues bueno, vamos a hacerla. Dígala. ¿La comedia o la tragedia, o sientes que a veces se te va por ahí alguito que no era? Porque te noté mucho en Herodes, en tu personaje de Herodes, y me congratula mucho haberte visto porque, pues vamos, una mujer haciendo Herodes. Y para mí lo que yo llegué a ver, dije, es que eso es Herodes, es un hombre asqueroso, ridículo, tan falso. Pero tenía su corazoncito. Tenía su corazoncito. Uno no puede juzgarlo sin identificarse. Yo sí tenía que, yo lo defiendo. Digo, claro que es todo Era eso, mi hijo, poderoso. Pero sí, mira, sí, claro. cuando tienes que hacer, por ejemplo, personajes tan difíciles como eso que tú Muy dices, difíciles, te tocó, ¿eh? Al encarnarlos, tú no puedes juzgarlos. Eso está bien en el análisis. Sí, uno sí puede Uno de tiene fuera. Para que resulte. Para encarnarlos y dejar afuera esto. Él tenía como somos todos los seres humanos. Claro. Salvo los que son psicópatas y demás. Pero la gente luego a sí mismo no se ve como el monstruo no, que por puede ser supuesto. nada, ¿no? Entonces eso es lo importante como actor. Personajes que te lleguen y tú digas, ay, está, híjole, no congenio. Mi niña, pero yo te lo platico de esa manera porque realmente para mí ese es un análisis que yo hago para Herodes y tú lo transmites de esa manera. Había momentos tan álgidos y de verdad que es un personaje muy ridículo. Pero llegaban unos momentos en el que Erika, que no tuve la oportunidad, a pesar de que El Granero es un teatro que tiene diferentes vistas, y a mí me hubiera gustado verla cuando ella volteaba y todos los que tenía, al público que tenía en ese momento, se meaban de la risa. Entonces yo decía, yo quiero irme a sentar allá, pero pues no se puede, ¿no? Entonces es eso, es como esa vis natural que tú ya tienes. A eso me refiero. Desde luego, cuando estás abordando a un personaje, pues lo tienes que agarrar y quien tiene toda la sartén de criticarlo es el que lo vemos, ¿no? Sí. Pero ahí yo lo veo entre actriz y personaje, que pues es algo maravilloso. Sí, y esto que me preguntabas, ¿qué te gusta más? Me gustan las dos cosas, pero mucho tiempo he hecho más tragedia. He llorado mucho he tenido el corazoncito así acelerado, o sea, La hija del aire. Bueno, La hija del aire había comedia y tragedia. Me encantan en donde, cuando hay esos dos elementos como aquí, No, que puede haber un cierto... justo no para llegamos a la allá tragedia, iba. pero podría llegar. Mira, todo cambiaría si aquí en el clímax, no voy a decir, sucediera una tragedia, o sea, ya no estaríamos contando una comedia. No, claro. Ahí está el borde. Hay un límite, de algo, ¿no? Pero hice demasiado y ahorita estoy como, quiero más comedia. Y se le da, y se te da, mujer. Y se el te da. Herodes también era Se te da. una oportunidad. Claro, siendo realista, como la dirigió Octavia Pope, y decía, hay que partir de la sobriedad, Claro. y este hombre se va volviendo por la circunstancia, Claro. ¿no? Del miedo, de la inseguridad, de los prejuicios, del miedo a lo sobrenatural, a la luna, Sí. y todo lo que carga, ¿no? Entonces, estoy disfrutando mucho ahorita la comedia, la farsa también me gusta. Y lo otro no lo desecho, pero ya llegó un momento en que digo, no, vamos a hacer más para acá. ¿Cómo
Ojalá. ¿Cómo sientes a este personaje que estás haciendo ahorita en La danza que sueña la tortuga? Es que es divino. Eso es bien bonito. Es bien bonito porque tiene como sus momentitos, ¿no? Por un lado, para mí fue descansar porque dar funciones de allá de San Pedro, por no supuesto. había un momento en que no para de hablar, no para de hablar y es esto. Entonces yo me ponía palomita cada que terminaba una función porque decía, lo logré, llegué a los pavos reales y a las joyas. Sí, claro, claro, Hasta Salomé, claro. y salí con bien, ¿no? Porque Claro. luego sí entra una especie de Esos textos son monstruosos. no paras y no ¿eh? Te paras y no entiendo, paras. te Entonces entiendo. acá era un descanso, ¿no? Comedia costumbrista, familiar. Y ella no está todo el tiempo en escena, llega y tiene un relax, Un así. relax, Ajá, exactamente, ¿no? Pero Pero ya después se planta y no hay quien lo saque, eso es lo bonito. Y acá es un extremo y otro. Es una Erika de la Llave y eso es en fantástico, otra postura. porque acá luego a mí me encanta, para mí el mayor halago es que me digan, no te reconocí. Ajá. Eras tú la que hacía ahí. Sí. ¿Dónde está la actriz esta que ¿Quién sale es de acá? mamá? Que llegaron a decir, y alguien que, pues, ¿quién es la que hace Albertina Joya? Y más si te ven salir, ¿no? Más si te ven salir. Más si Pelo sale de pelo cortito, nada, Ajá. nada. ¿Cómo te sentiste en el Cervantino, mujer? Se acaban de ir al Cervantino con esta misma, ¿no? Y les La fue danza maravilloso. Que sueña la Fue tortuga. padrísimo. ¿En dónde se padrísimo. presentaron? En el Cervantes. Wow. Pero fíjate, yo había ido con otras obras y es un público difícil. Sí, era Es lo el que quería. conservador, pero es un público difícil. Ok. Y esto yo creo pues lo entendieron completamente. Carballido de los Claro. Ares, Es que está cerca del temática mexicano, familiar, está increíble, por muy supuesto. cerca. Uno puede pensar, hace tantos años, está pasado, está todo eso. Pues no, ahora lo vemos con los llenos que hay aquí, la respuesta del Cervantino, y además que la gente es algo padrísimo, que expresa, que se mete, que incide, ¿no? Porque esos, no lo hagas. Oye, Va a ser esto. imagínate Guanajuato, cuando eran las cosas que veían de radionovela, escuchaban, perdónenme, la radionovela de Porfirio Cadena, pues ¿cómo tú crees que no van a tener ese ímpetu de las abuelitas o las mamás todavía que mamaron todo eso? Ay, no, por favor, ay, no la dejes. Como es Carballido, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces has hecho Carballido? Carballido, creo que es la primera. De veras. De veras, es la primera. ¿Consideras que Carballido, porque yo lo tengo claro, consideras que Carballido ya es para estas alturas de actrices o para las cosas que hacen los maestros de ponérnosla en primer año? Bueno, a mí nunca me pusieron Carballido en la A mí escuela. Es que... Rosa de dos aromas, ¿no? Desde El el monólogo de Rosa de dos aromas. Pero lo pregunto porque tienes que tener ya una experiencia, ya tienes que llegar a ese teatro experimental, no todavía en lo amateur. Porque Coincido está contigo, delicado. No solo Carballido, fíjate. Yo tengo, fíjate, una respuesta. Déjame que me... Está Ajá. súper bien. Dígame, señora. Dígame usted. No. Ok. No, porque digo yo. No, yo... A ver, dale, ¿qué pasa? Yo tengo una respuesta al decir, bueno, es que no importa el autor, ¿no? Lo que importa es el montaje. Sí. Entonces, y cómo lo hagas y el compromiso que tengas con eso. Aquí hay como dos cosas en tu inquietud. ¿Qué se les pone a los alumnos? ¿Qué material se les pone a los alumnos para trabajar la actuación? ¿Y qué obras se necesita de experiencia y que tiene que ver con esto que tú dices? Son como dos cosas distintas. Sí, y sí, yo sí. coincido contigo que hay ciertos textos, ciertas obras que se les ponen o que le ponen a uno como estudiante. Te voy a decir, en el CUT, por ejemplo, estábamos muchos meses con abstracción en el CUT, Centro Universitario de Teatro. Llevamos 4 meses hasta que ya mi generación empezamos a decir, bueno, ¿y a qué hora el realismo? Rentábamos en las qué bonito cuando rentábamos en las paredes y te decían rojo y amarillo, la abstracción. Hasta que dijimos, O el agua hierve. pero imagínate que nos van poniendo un texto de Ibsen.
a las chavillas de 18 años. Es lo Ibsen, mismo. pero no solo hacer personajes, a trabajar personajes de 40 años y hombres. Hola. Octavia Fue Pope muy divertido, yo creo que fue muy divertido lo que hacíamos, pero dices tú, bueno, pues cómo, ¿no? Si a estas alturas yo me pongo nerviosa porque digo, voy a ser un hombrero. No, pero- De 50 y tanto, eso no, la edad no importa, porque estamos cercanos. Claro. Óyeme, pero un hombre ya te pones tú, porque dices, no me vaya... Sí te entra la inseguridad de cómo trabajarlo, porque no es cualquier Claro, cosa claro. hacer Yo- esas cosas. Yo nomás hago un paréntesis, vamos a meter ahí un buscapié. Octavia Pope, tenemos que hablar, porque eres muy atrevida, Antonio y Cleopatra. Visionaria, diría yo. Antonio y Cleopatra y ahora Salomé, tenemos que hablar. Muy bueno. Pero sí, en efecto, Erika, es esa parte de cuestionamientos que el tiempo te los va poniendo en la mesa y dices, ay, ¿por qué fue así, no? Y ahora me topo con un Emilio Carballido que, gracias, Noemí Espinosa, porque de verdad que ha de estar resurgiendo de las cenizas y quizá diciendo, ¿no? Ahorita que se acerca el Día de Muertos, pónganlo en su ofrenda. No ha de estar nada a disgusto, porque tiene unos personajes maravillosos y unas interpretaciones divinas. Entonces, Sí, está muy contenta, estamos contentos. Y esto que decías, esta obra como que resurge a Carballido. Bueno, no sé si Exacto. es la palabra. Que tú Me dices, son gusta. textos que los van olvidando, ¿no? Me Es el renacimiento. Un buen texto y montado de la manera más adecuada. Pues, es que no pasa. Un buen texto. Eso es. Tenemos nuestros clásicos. Es un clásico también, Tenemos ¿no? nuestros clásicos. Este es un clásico y tenemos pues Lope de Vega y tenemos Calderón de la Barca. Claro. Todos estos que luego las nuevas generaciones quieren sepultarlos. Sí, claro. Perdón, quieren sepultarlos, se les hacen... Y no, los buenos textos con buenas actuaciones, Shakespeare, etcétera. Y es que, ¿sabe? Ahí sí yo voy a soltar una no es inquietud, pero es una percepción muy, muy personal. Que yo voy a ver luego obras de Shakespeare, voy a ver que a mí me encantan, pero yo lo que llego a ver mucho es esta obsesión por querer sacar el hilo nuevo. Te entiendo. Y entonces ahora una escenografía poca madre, y ahora vamos colgados, vamos a decirlo, y ahora sí. Entonces yo lo que veo son querer sepultar el texto porque yo creo que les parece aburrido. así. Claro. Digo, No es- un buen texto, agarras una como cámara negra y pones a dos actores Y y, listo. sucede el teatro. Ajá. Le Si quitan esto el está- protagonismo, si esto digamos, está- ¿no? Exacto. Por ejemplo, esta obra que no les gusta decir de Ay, no. Bueno, La tragedia escocesa. La tragedia escocesa. La tragedia escocesa. Hay un montaje maravilloso que se televisó, bueno, que se grabó con Judi Dench y Ian McKellen. Es maravilloso, no tienen escenografía. La cámara va en círculo. Ay, qué y belleza. cuando vuelve a pasar por los actores ya están las brujas ahí. ¿En dónde Ya lo veo está eso? En YouTube. ¿En serio? En YouTube. Me tienes Así que pasar ponen el link. Mándame el ponen el link. nombre. Así tú pones el nombre, Ian McKellen, Judi Dench, y es verdaderamente una lección. Para mí fue una lección Hay que buscarlo. Un de banquete. actuación, pero además también de ver con esto que tú dices tú. No necesitas escenografía, necesitas que sucedan las cosas en la mente del actor, que suceda en escena y que haya un ojo de una Exacto. dirección Sí, claro. que es vaya muy hacia importante. el centre. objetivo. Es que aquí, por ejemplo, tenemos Me la ganaste. una escenografía maravillosa. Ay, no, la escenografía te muere. hermosa, hermosa. Es impresionante. Y estamos hablando, yo en lo particular soy entrar al teatro y en ciertas ocasiones ver teatros desnudos, porque es hermoso cuando ves trabajar a los colegas y te dan todo.
yo he visto un monólogo que el nombre está curioso, es de Jaime Chabot, se llama Jame Jame Ja. La vi dos veces, dos puestas en escena diferentes, una con mucho armatoste, quiero decir todo lo que corresponde al teatro, escenografía, utilería y demás, perdonen las expresiones, y después la llegué a ver con un teatro desnudo, un chico de Guadalajara que solamente traía un vestuario negro, un pants, una playera. Se terminó la obra y de verdad que el público nos paramos, como si todos en el momento de que el actor da un final, nos hubieran puesto en la butaca un botón y levántense. A eso me refiero. Pero acá es una escenografía divina. ¿Qué sientes palpar esa escenografía? No, totalmente te da la casa, te da, o sea, es una escenografía orgánica. Totalmente. Si no lo fuera, porque también me ha tocado ver algunas escenografías que yo digo, esto ¿verdad? Si no se va a ocupar nunca. Que luego yo también veo así escenografías, digo, ¿y para qué habrán puesto esto si no se ocupa? Que se vuelve como un artículo suntuario, ¿no? El escenógrafo dice, se ve bonito. Se va a ver bonito. Que no tiene un uso y dices, no, pues si no va a dar nada, pues mejor que salga. Sobre todo en esas cosas donde hay pocos elementos. Claro. Si hay pocos elementos, pues que tengan su. Acá, bueno, no hayas ni para dónde ver, pero para dónde ves está porque viva. Hay el detalle, viva, ¿no? El detalle. Los plátanos, el agua fresca, los manguitos, todo. Los cuadros familiares. Todo. La luz de la calle, que no, eso es que es una belleza. Decíamos en un cortito que hicimos antes, hablamos de la escenografía. Si tú de pronto nos ha tocado viajar y estás viajando y de pronto estás hablando y llegas y ¡zas! Te encuentras con el portento del monumento, ¿no? Y te dejas sin palabras. Acá vienes con toda la vida, con todo el tráfico, con toda la cosa, ya a ver dónde me voy a sentar. Volteas al escenario y te deja el trancazo que te da directamente en el estómago, porque la escenografía es una belleza. Una belleza. Sí. Justamente. Y a nosotros nos arropa. Claro, por supuesto. Como actores te arropa. Te digo porque es otro actor en escena. es otro. O sea, está redondito Sí. aquí. El mismo que hace la escenografía, Mauricio Ausencio, es el que hace el vestuario y la iluminación. Claro. Está padrísimo. ¿Qué sentiste, Erika, trabajar con esta señorona, a pesar de que es una plebe, Noemí Espinosa? Ay, es padrísima, te digo, súper abierta, generosa, nos decía, y ustedes propongan, hablen, dio mucha libertad, es lindísima, talentosa. Qué belleza. No quiero, sí hemos estado hablando de la danza que sueña la tortuga, pero ya que la tengo aquí, no la voy a desperdiciar, quisiera irme un poquito a la parte del cine. ¿Por qué dejaste el cine? No lo he dejado. ¿Por qué no te...? Yo sé que la compañía te absorbió, la compañía te absorbió tanto, pero yo siento que en lo personal has hecho falta en el cine. Ay, gracias que me lo dices. Mencionaste una película bonito, claro, que ha sido muy especial para mí y que para a lo mí mejor también. La pueden ver también en YouTube, una de dos de Marcel Cisniega. Una de dos, exactamente. La portada de la película es la cuina de la baraja, y trae pues dos cuinas ahí, una de dos, pues véanla, qué tiempos, ¿no? Sí, ahí hicimos de gemelas Tiare Escande y yo. Ajá. ¿No? Era muy divertida, la dije Marcel Cisniega. Y divertidísima. Yo entré así como de la mano de Tiare porque ella necesitaba una gemela para la película, ¿no? Claro. Y tenían una, pero creo que no, el caso es que no se dio. Y ella le dijo al productor, yo sé quién, Erika, ¿no? Porque además nos conocíamos de teatro y de Uy, qué además, bonito. cuando yo era más jovencita, alguna vez me confundieron con ella en alguna cosa de cine. Wow. O sea, como que teníamos ahí un cierto parecido. Porque se ve bonito, sí la arman, sí la armamos arman. porque también nosotras se ven convivimos igualitas. mucho y decíamos, a ver, aquí tienes nos miramos al espejo. O sea, estuvimos conviviendo, tuvimos una relación muy bonita que ayudó mucho. Claro. Luego yo le decía, a ver, ¿tú cómo dirías en concepción su personaje? ¿Cómo dirías el texto de Gloria?
y luego al revés, ¿no? Estuvo Yo creo muy que lindo. haces eso mucho, ¿no? Con los personajes, convives mucho con tus compañeros, haces una amalgama, ese tipo de ejercicios. Eso me encanta, no con todo se puede, hay algunos más reservados, pero cuando eso se da, que la Dices, mayoría de las veces es déjate padrísimo, ir. como acá, o sea, nada más y nada menos que vas a ser gemelas, que no tengas una relación, pues sí, ¿no? claro, Eso pues sería sí. fundamental. Pero una película hasta cierto punto, pues de poco presupuesto, muy sencillita, pero hermosa. Y me gustó mucho, porque yo el cine que he hecho luego no me quiero ver. Allí sí me pongo nerviosa. Y las obras de teatro tienen que pasar un rato para yo volverlas a ver, Digerirlas, y verme para sí. no estarme criticando, ¿no? Claro. Criticando así de... Y a mí me pasó cuando ¿Te esta gustas tú película... cuando te ves, por ejemplo? O sea, En el cine, por ejemplo. Pues en esa me caí muy bien y me divertí, pero de toda la película. Entonces dije, qué bueno, porque yo iba nerviosísima. Fue en el Festival de Guadalajara y me empecé a atacar de la risa y digo, qué maravilla que no me estoy criticando. ¿Recibiste un premio, no, Erika? En Mazatlán, En Mazatlán. de estándar, nada más que... Ay, paisanos. Nada más que tenían uno y solo como la que pudo ir fue Tiaré. Allá está el premio, allá. Ni siquiera me mandaron un papelito. Paisanos, qué buenos para conocer a una buena actriz. Periódico. Es con lo que puedo comprobar. Qué bueno. mándenmele su trofeo. Ya, por nunca favor. lo hicieron, pero digo, ni el papelito. Bueno, Vamos a la queda en mí, hemeroteca. Queda en mí que Sí, ahí claro, está. por Pero sobre supuesto. todo el premio fue la película que se sigue viendo y es muy divertida, familiar. Padrísimo. sí. Y llegué a hacer otras cosas. Bueno, mi primera película la hice, fue la ópera prima de Juan Carlos de Yaca, En el aire, que ahí salían Dolores Heredia y Jiménez Cacho. Uy, Que hace de su noviecita hippie. todos. Sí, Jiménez Cacho, también una película muy buena. Y me encantó esa experiencia. Y después hice alguna que otra, algunas. Luego fue una de dos. O sea, he hecho varias películas, pero no he hecho mucho. Lo último que hice en cine. Hice una aparición de maestra de teatro, una escena muy bonita. Pero se me acaba de ir el nombre. Me encanta que dices una escena muy bonita porque a veces nos maceramos tanto y que Erika diga, hay una escena muy bonita, no está padre, ¿no? De lo que yo pueda decir, qué horror, no, ni me acerco, ni me acerco. Hay trabajos así que tú digas, hijo, no quiero saber de este. Borren yo mis no créditos. Estuve ahí, no quiero ni ver el periódico, nada. Yo no. No creo. Seguro, pero está olvidado. Debe de haber ahí algo. En general, tengo memoria selectiva. Tengo memoria selectiva. No, la verdad que sí. Qué bueno. La verdad que qué bueno, porque eso te vuelve bueno en la vida. No sé si tienes selectiva. rencores. No tengo rencores. No tengo rencores. Pero me pasa, por ejemplo, con tanto almacenamiento de textos, o sea, compañeros actores de antes, y son maravillosos que te dicen y te vuelven a decir el monólogo que hacían hace 20 años y 30. Yo admiro eso, pero yo no puedo hacerlo porque yo digo, no, hombre, yo me tengo como resetear como una computadora. Pero hay algún texto que desde que empezaste no se te olvida. Es lo que veníamos platicando. El primer texto de teatro que yo me aprendí no se Ese me no olvida. se te olvida. Ay, no, pues privilegiada. No, yo como computadora tienen que salir para que luego entre lo demás, porque si no... Claro, se llenó la memoria y vamos a vaciarla y otra vez. Seguro estando ahí, con todo, algo me vendrá. ¿Sueñas con algunos personajes? No, muchísimo. Sí, muchísimo. Sobre todo, mira, a mí los que se me pegan como lapas son las obras en verso. Las que tienen un nivel poético, ¿no? Poesía, eso es una cosa que te entra y no puedes dormir. Sí, claro. Me pasó ahora que dirige una experiencia muy bonita de hacer la dirección actoral del libro Centroamericanos Muertos que se presentaba los martes en la Compañía Nacional. Y fue una experiencia preciosa. Ese se me clavaba, pero además como estaba haciendo la dirección, yo no dormía. O sea, mis respetos y mi admiración para los directores, en verdad. No, bueno. Es claro, una lo cosa, entiendo. ¿Cómo le hacen? Porque estás las 24 horas del día, digo 24 horas como esponja, viendo cómo resuelves esto. Así estaba yo, y mira que era una cosa de una hora. Pero ya así no podía dormir. Tenía un ventilador en el techo de mi recámara.
y había una parte donde se hablaba de, y Dios también estaba en exilio, cayendo sin cesar y todo esto. Y eso me pasaba cuando dormía. Y una vez vi las aspas y yo sentí clarito que era el Dios que caía en cruz. Wow. Y así de que no descansaba. Entre Se me viajesote metían, y sueño pero esas son lúcido, ¿no? O las sea, sí que obras se en saber, verso, como espérame. Antígona, Es que conectas con otra parte de tu, Sí. de tu ser, de tu alma. Es una meditación. Y- Bueno, sí, ahora claro, con lo de es Sor una Juana, lo de los empeños de una casa. Ay, qué bueno, uno cosa. tenía que decir ahí, ¿no? Te veías muy espiritual, muy Ay, No, urbana, muy, no sé, como en otra onda. mira, la super voz tan imponente, llenar un Julio Castillo. Wow, sí estaba. y Bellas Artes. ¡Ay, En Lángara! Bellas Artes, 3 funciones en Bellas Artes. ahí va, Lángara, donde qué estrenamos. belleza. Wow. Pero mira que tenía uno que era adelante, ¿se acuerdan? En proscenio con el público. Ajá. No, que se me daba una de nervios. ¿Por qué? Me ponía muy nerviosa. A mí me da mucho nervio hablar con el público, como que tener al público. No Estoy me con digas si estoy eso. con los personajes, soy el personaje, claro, estoy en la claro. Pero por escena. ejemplo con Herodes, o sea, te No, dice, pues los tenía aquí, pues no sé, también me hubiera daba encantado. también me daba nervios. No lo puedo creer, es que Sí. de veras hasta me hacías Oye, para pero- ver qué les decías. Seguramente estás hablando con la persona que está allá y estás súper concha. Yo quería estar del otro lado. Ay, ¿qué le estará diciendo? ¿Ves? O sea, te da este. Cuando yo supe que íbamos a estar así, que íbamos a Hijos. tener, y además a 3 frentes, yo le decía a Octavia, ay, no los puedes juntar, para eso de estar sabiendo que además de lo que tengo que decir, el texto, tengo que dirigirme cuando les digo, a ver, ustedes, hermanos egipcios, Ajá. esto, lo otro. Y los de acá, había que todos, estarles 3 repartiendo el texto puntos. para decirles, Sí. y para no olvidar Sí, a los sí, sí, frentes. claro. Es otro tipo de Eso actuación. era finalmente, muy claro. difícil. Sí, sí, sí. Ahí tenía muchas dificultades, por eso te decía que cada función la palomeaba y yo decía, ay, Dios mío, salí. Era- ¿Cuántas faltan? Salí, pude hacerlo y no me quedé en blanco. Exactamente, no, guau. Tuve por ahí 2 Está ocasiones. muy de los bello. pavos reales, que sigue. Bueno. No, lo bueno es que puedes revolver el texto entre los pavos reales, los zafiros, los diamantes. Bueno, Me refiero- había ocasiones que me faltaban algunas joyitas, porque además otras joyas, lo que sea. Pero además es que además de decirle las joyas, yo tenía que ver un punto, abajo había Claro. un foquito, abajo de las Y ese te tablas. recordaba otro texto. Ese foquito me tenía que iluminar el rostro. Si yo me movía, ya Tu estaba marca. fuera del. Exacto, no te Llega muevas tu de la marca. marca, Sí, que es no. que ahí vamos tú a lo del decías- cine. Yo tenía que decirle esto y te voy a dar estas joyas preciosas y todo esto. Y volví al lugar y tenía que llegar al lugar del Tu luz, Lutrec. a la luz del foquito, la luz, y luego perderla. Bueno, Madre. y es que esa es la maravilla. Los actores manejamos al mismo tiempo 25 cosas. Claro. 25 cosas. Sí, claro. Entonces, a veces sí, es que sí Vamos estamos en el locos los alambre. actores porque hacemos cosas antinaturales. Sí, vamos en el alambre, tenemos las pelotas acá. Exacto. y Entonces, acá. por acá y mientras Pero no estás sé, pensando. Sí, no, Sí, se va la como el luz. baterista, ¿no? O el baterista, todos los sentidos. Todos los sentidos. Claro. Pues mire, se ¿Has dice hecho fácil. doblaje? No, una vez lo intenté, fíjate, pero Dicen que ahora es muy fácil porque nada más graban tu voz y ya tiqui, 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 así es tiqui. muy fácil. Cuando yo lo intenté hace muchísimos años, estaba muy cerrado. Había como una, pues sí, de Claro. su gremio, ¿no? Actores de Claro. teatro, estos somos otros. Sí, claro. ¿Qué manera, ¿no? de clasificar a los actores, actrices? ¿Te ha pasado que dices, soy actriz y no te regresan esa pregunta? ¿De qué? A veces sí, ¿No? sí. Que te encasillan, o sea, o eres nada más de cine, o eres nada más de doblaje, o eres nada más de de teatro, televisión. Pero suena feo porque pues el contador que va a la oficina, pues no, es contador todo el día, que está a las 8 horas en su oficina, ¿no? El actor, actriz, yo creo que es en todas las ramas. Pero fíjate que sí es distinto el lenguaje. Sí es distinto. Ah, no, A mí eso sí. me da el cine, soy fanática del cine. Cinéfila. Desde chiquita, cinéfila, tremenda. Yo puedo ver 5 películas. Y hubo un momento que yo veía una película diaria. Yo me iba yo cuando también. existían esos videoclubs. Sí, claro. A sacar los martes de 2x1 y me llevaba 5 claro. películas. Y yo Claro. las veía. Cuando éramos una come tras cuando otra. hay. Chocolate. Ahora ya estamos Igualito, o sea. Me encanta, pero ahora me preguntas como actriz qué gozo más.
Una de dos fue casi una excepción de que yo la disfruté muchísimo, muchísimo. Fue para mí como trabajar en teatro, porque era nuestra relación más que hacia la cámara. Más que a la cámara, exacto. Aprender a tener una relación con la cámara. Y también era una comedia bonita, era una comedia ligera y esas etapas que ha tenido el cine mexicano y el cine, yo creo que de cada país. ¿Recuerdas esa película? Pues la época de aquellas de Joaquín Pardavé. Por supuesto, es ese juego de relaciones. Por supuesto, es ese juego y que una de dos retomaba y tú dices, qué padre, viene otra vez otra parte de un buen cine y viene otro declive, ¿no? Y así está el cine mexicano a veces. Entonces y a veces tú dices, eso que decíamos, sí hay prejuicios a veces de los directores que que ellos no te hacen el casting, pero lo que quieren luego aquí en el cine mexicano. A mí me pasa que no quieren luego los actores de teatro porque les parecemos que gesticulamos mucho, que parpadeas mucho y se la dificultas al editor, ¿no? Y casi, mira, te voy a decir que yo he visto castings donde parece que lo que resulta es que yo te esté hablando, que nuestra energía de ahorita está pasada. No, claro. Para el cine, no, el cine. Pero imagínate. Apenas me escucharías tú, yo tendría que estar así, a veces. Sí, exactamente. Mucho susurro. Sin mover la cara. Algo que tiene maravilloso y que es como un tip que a mí me han dado es que la cámara refleja todo tu pensamiento. Entonces, ahí se trata más de tener una contención mental de pensamiento y sacarla por los ojos. con lo que estás haciendo, ¿no? El análisis es más importante, lo que estás pensando, a veces que lo que dices, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero casi todo es un naturalito, o es subnaturalito. Claro, y conseguirlo es difícil, la verdad. Pero tocando ese punto, me he dado cuenta que antes era tan satanizado que si estabas estudiando, hicieras algo de publicidad o te fueras a la televisión o ya empezaras a hacer tus primeros pininos, pero ahora lo que yo veo es que no hay otros actores en el cine. Si ustedes van a ver cine mexicano, no hay otros actores nada más que actores de teatro, actrices. Es impresionante, ¿eh? Ya cada vez más, sí. Hay mucho más oportunidades. Todo el elenco de La danza que sueña la tortuga, casi todo está perfilado al cine y a las series. Zárate. Claro. Yadira Pérez, que le acaban de dar su Ariel. Sí, ya. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos por ahí. Carmen Mastache. Sí. ¿Cómo no? Ay, Carmen. Sonia Coe, que hace Carmen está también, divina en la obra, la van a amar también. Sí, está precioso. Se dice bien fácil todo de lo que estamos hablando, pero estos son años y años para adquirir toda esa sensibilidad, toda esa embalaje que tiene aquí nuestra querida Erika. No quisiera yo dejar pasar por alto cómo se hace una actriz, cómo se hizo Erika de la Llave. Ay, qué ¿Desde dónde pregunta. empezaste? Pues mira, ¿Por qué? Las ganas las empecé desde chiquitas. desde chiquita empezaron mis ganas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo a qué edad? Pues en sexto de primaria yo me inventé una obra en mi ¿Sexto de cabeza. primaria? Sí, dirigí No, a dos amiguitas y no la escribí, la inventé, le llevamos a un festivalito y la actuaba y te digo, tenía mi historia en la cabeza. Ok, pero Con mi nadie te mejor dijo- amiga hacíamos escenas de teatro. ¿Tu mamá no te porque dijo? mi familia, mira, mi mamá sí hizo un poquito fue aficionada en Acapulco, que ya teníamos mucha familia allá. De jovencita y eso, despedida de soltera, una obra, pero fue lo que hizo. Pero después ella no siguió, Ok. no siguió con eso. Traías ya. O sea, de ahí viene mi papá. Viene de tu mamá. Y de mi papá pues viene lo musical, porque también llegó un punto en que estuve por dejar la actuación y convertirme en cantante. Ay. Tuve un grupo ahí de jazz rock. O sea, ¿qué cantas sabroso? Pues cantaba. No. Bueno, bien canté, se vieron que aprende. canté ahí en los empeños. Ahí. Cantas bonito, canta bonito, tenemos ahí que como la escuchar ventana. en Dos algún rolitas, momento. Sí, óyeme, dos por rolitas. favor. Tenía ese grupo, pero muy difícil la música. Si la actuación es difícil, la música era más. De hecho, nuestra banda
Le abríamos a Cecilia Toussaint en Rocotitlán. Ay, qué También del bonito, CUT, Cecilia Azul Coyote, Toussaint, por sí, supuesto. la actriz del CUT. Yo era súper fan de Rita Guerrero. Óyeme, también del Nosotros CUT. estábamos en primer año y Rita estaba en Guerrero. tercer ¿De año. qué generación eres del CUT? Déjala, pues, porque que digo, vamos las a hablar- áreas, pues porque- Arcelia Ramírez, Lisa Owen. Porque Voy a decir vamos a mi generación. porque vamos a hablar de años. No, Total. no, Pero es para son- ver de la generación. Pero son Arcelia Ramírez, Sí, Lisa esas. Owen, Ajá. Carmen Beato, Lumi Cavazos, no, Víctor bueno. Hugo Martín, que fue nuestro único hombre de la generación. Ay, Dios. Insignes. Pati Marrero, Bárbara Evenchus. Que sigan trabajando eso, pero que no se me vaya nadie. Ya dije, ya dije. Te van a decir, No, pues es que si se te va alguno, mira que te lo perdone. Pero fuimos, es que de la generación Sí, salimos un semillero. 6 mujeres y un hombre. Vale. Que fuimos los que hicimos las mujeres sabias. Increíble. Y después hicimos la séptima morada. que Pero nos nos saltamos de la secundaria, de la primaria sí. hasta... Ah, vamos, Pero bueno, dice, vamos ¿Qué pasó? por Fui partes. en el Inter, o sea, fue la primaria, después yo tenía mucha inquietud y me metí al CADAC cuando era adolescente, el que dirigía a Héctor Azar en Coyoacán. Sí, claro. Entonces, adolescentes 1, adolescentes 2, adolescentes 3. Ahí conocí, fueron mis compañeros Flavio González Melo, Uy, mira, Chiltecito, y Horacio Villalobos, que estábamos ahí con una ¡Ay, qué maestra Rosa belleza! Marta Sosa. Sí, ¡Wow! divertidísimo. No, pues te la pasaste bomba. Pero ahí no te tomaban en serio, ¿no? Ahí decía Héctor Azar, tengan sus tallercitos, ¿no? Los jóvenes no saben lo que quieren. Ajá. Pero yo ya me iba solita al metro, Ay. a la escuela, porque me quedaba lejos. Y después ya en el CCH Sur, en el que yo estuve, me metí a un taller también. Hice 2 horas, Súper Estrella, y una de cómo pasar matemáticas sin problema. De Alejandro Licona. Ajá, sí, cómo no. Bueno, y como no me gustaban los personajes femeninos, yo le dije al maestro del taller, le digo, es que no quiero ser eso. Yo quiero ser uno de los 3 amigos, ¿no? Pues sí. Ahí hablando de hacer un hombre. Es como el no canto. es un hombre, pero fue una mujer, le cambiamos el nombre, pero salía yo con mi Es como el canto, te ponen en soprano. Oye, yo quiero cantar el mezzo. Ay, quiero allá. ¿Qué pasó, no? Sí, Claro. entonces fue muy divertido y empecé a hacer comedia. O sea, ahí mi tendencia era más hacia la comedia. Ajá. Y luego ya todavía existía el pase automático, entonces desde ahí yo dije, yo quiero la actuación. Y entonces entré a literatura dramática y tu teatro. familia de te decía, filosofía ¿sí? y ¿Está letras. bien? Mi mamá estaba feliz, mi papá no. Mi papá tuvimos una discusión. Cuando yo estaba en el CUT y todo esto, sí, porque me decía, termina la universidad, trae tu título. Y yo, no, papá. Dramática. Estoy en el CUT, quiero ser actriz. Y si estoy en filosofía no es para tener título, es nada más para que me den las clases, para estar todo el tiempo de tiempo completo tomando canto, tomando materias. Porque en el CUT Pero antes mi no idea daban licenciatura. No, era Antes diplomado, era un Sí, diplomado, exacto. ¿no? Pero era específico para salir como actor. Ahí entrabas en 30 y salías 15, entonces Sí, era claro. muy especializado. Allá en filosofía pues éramos 100 alumnos. Y ahí sí, tu Entonces ahí título pues, y todo, pues, ¿no? era muy poco el tiempo que tenías para eso, pero tenías teoría. Pues. Digamos que uno era la teoría y el CUT Era la práctica todo lo para que hacerte da. que acrobacia, que Claro. esto, que canto, Claro. todo, ¿no? Sí, Ok. una Y rudeza. desde ahí, Pese a tu papá, seguiste. Y cuando Claro, te- él no me dijo que lo dejara, lo que me dijo es, saca tu título. Yo no, papá, yo no, el título es para ser maestra, yo quiero ser actriz. Y cuando te llegó a ver Sí, en pues, escena. es que- No, fue el papá más orgulloso. Ya ves. Papá más orgulloso, iba a todas Claro. mis obras, a todas. ¿Cómo te sientes, cómo te sentiste en ese momento? Supongo que te pasa mucho con la familia que te ve y es una admiración increíble. Sí, ahorita, por ejemplo, que mi hermana es la que ya está ahí vivo ahora con... Bueno, no voy a decir ese dato. Lo podemos evitar. No, pero, sí, Dile, edítelo, te lo por favor. juro que lo evito. Ya quedó, Edítelo, ya porque quedó, eso no. no importa. El caso es que ahorita es mi mayor fan, mi hermana. Claro. Yo Salomé y se paró y ¡bravo! ¡Bravo! Y acá también Ay, ¡bravo! saludos a su ¡bravo! hermana que sí. Y debe ser un orgullo tiene buenísimo. su sentido crítico. Ay, es que- sí. Mi papá llegó a ser, o sea, era de los que mejores comentarios me daban con respecto a mi trabajo. Por ejemplo, él decía sus obras favoritas de las que yo hice, una fue La Séptima Morada, que dirigió Tavira.
que con esa salimos del cuento. Pero era una obra tremenda de 3 horas, con escenas de Berman y una cosa muy, muy tremenda. Súper tremendo. Y yo decía, no la va a entender mi papá. Ah, qué... No, lloró, todo, digo, eso es una de mis obras favoritas. Ay, O sea, qué wow. lindo. O sea, me derribó el prejuicio que podía tener con él, porque él tenía sin ser una persona que iba a la universidad, él estudió una carrera comercial, tenía una apertura hacia el teatro cuando empezó a ir. Digo, ya, ¿cómo la viste, papá? No. Aquí te falta un poquito para hacerme llorar, ¿no? Cuando cara de Artígona, ¿no? Sevíramos, creo, la Claro. Te faltó un poquito, creo que Estuve a punto de Y tú ya para la otra función, ¿no? Ya Ay, retomando papá, ahí. papá, bueno, está Ok, bien, le voy a está bien. meter más acá, ¿no? Trabajaré Llorarás. sobre el asunto. No, qué padre, qué padre. Tu faro, digamos, tiene uno siempre, todo el mundo te puede decir salameramente o realmente estás estupenda o estás fatal, no sé qué. Pero tú sabes, y también hay faros, como dices tú, o Tu guía. guías. No sé. Sí. A mí me gusta escuchar, además, en la compañía y bueno, y en toda mi trayectoria, tengas la fortuna de que te hagan buenos comentarios actores más experimentados. Eso es lindo. Eso es. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estuve en El Malentendido con Ana Ofelia Murguía, Ay, qué- una actriz Señorona. pero además generosísima. Señorona del cine, señorona del teatro, pero además de una generosidad que hasta ella, yo una vez le dije, ¿te puedo hacer un comentario? Nuera, es suegra que diga, ya sea nuerita. Sí. Y lo hizo y a mí me dejó así la humildad hasta para poder recibir no era nota, era un comentario. Claro. Qué belleza, qué belleza. Pues imagínate tanta cosa, tanto personaje para Ana Ofelia Murguía. Por supuesto, Llegas ya a se ver llegó a- hasta verla en PUC. Imagínate. No, Por Dios. maravillosa, y como Qué el bufón, cosa. el Lear, que era Claro, un bufón también la vi. maravilloso. También la vi. Maravilloso. Pues Y creo que tuve era toda Lear. esta fortuna de tener en la compañía, estar con ellos, con todos estos actores. Ricardo Blume, que fue mi papá en Interiores de Woody Allen, que era también otra persona generosísimo, maravilloso, y humildes. ¿Cuánta historia tienes, mujer? Sí. Muy... Que se Y te algo- pierde y la, ninguno de se te mis- pierde la y mis mirada. maestros tan queridos, mis maestros y directores, José Caballero, increíble, que dirigió Fedra, pero con el que también he actuado mucho. También he estado mucho bajo la dirección de Tavira. Me quedé con las ganas con Mendoza, pero él fue mi maestro en filosofía. Una de las grandes cosas de estar en filosofía fueron los me maestros tocó. que tuve. Tuve a Ibáñez, tuve a Mendoza, Guau. tuve a Angelina, a la directora Soledad Ruiz, Ajá. maravilloso Wow. en la materia de dirección, No, por Dios, o sea, te tocaron grandes. maravillosos, y Mendoza, bueno, o sea, No. yo tenía Mendoza en la mañana y en la tarde tenía Tavira de actuación, entonces Nada. Cuando eran esos maestros que tú dices, Maestrazos, ¿qué maestrazos. clase te pierdes? y ¿no? Pepe también nos dio clases, no, sí, conté con la Una- fortuna de tener unos maestros increíbles. Una nota. época dorada de grandes maestros, de grandes directores, y creo que te tocaron los más representativos. Increíbles, sí. Absolutamente. ¿Crees tú que gracias a eso se logran las cosas o traes algo ya? Digamos, el talento tan ido y tan llevado. Que tú traías talento o te hiciste a pura fuerza de estudio. Yo creo que eso es una mezcla de factores. Yo que lo veo en los jóvenes y yo me asombro. Digo que está bien padre asombrarse siempre tanto de los grandes que te llevan años, que de los jóvenes, que a mí también me nutro de lo que hacen. Yo digo, wow, cómo lo hacen. Ay, qué padre, frescos y con cosas. O sea, como a eso me refería con Mendoza. Me quedó muy grabado que el actor tiene que ser una esponja de la vida. Ir absorbiendo, ¿no? La observación de la vida. Tú en un espacio vas a generar vida.
Exacto. Y qué más vida que la que uno vive todos los Todos días, los en tu días. entorno familiar, en tu entorno social, en tu entorno Vas pescando, ¿no? con todo, al paso, con lo todo. que vas viendo. Y es salir hacia lo otro que no eres tú. Hacia, Eso no sí. quedarte en ti, no quedarte en tú, sino a lo otro, tanto en escena como en la vida, en tu vida diaria. Uno dice, ¿cómo un actor que hace? Pues te nutres de todo, ¿no? Por supuesto. Y no solo de teoría. ¿A cuántos? Mira, las cosas que uno aprende, yo creo que si no las llevas a la práctica no sirven de nada. Datos, el actor no trabaja con datos, diría. No, claro. El actor no trabaja con datos, o sea, no te sirve nada hacerte hojas de antecedentes, Mil cosas, ¿no? sino huellas némicas que le hayan pasado al personaje. Vivirlas, le diría Mendoza, la vividura, ¿no? Pero es ¿De vivir. dónde agarras tú, por ejemplo, para hacer ¿Cómo una... hiciste, Herodes? Herodes, pues como esponja, viendo los múltiples Herodes que yo podía ver en las películas. Un Shakespeare ahí para ¿Cuántos en sufrir la tanto, calle? Un Shakespeare para sufrir tanto, un personaje que le pasa de todo, que se le muere hasta el alma, se le muere. ¿De Es dónde una especie sacas de eso? factores, te digo, está la técnica, que sí tiene mucho que ver, la técnica Exacto. se trabaja, llegar a tener un dominio de todo. Y eso es con entrenamiento. Y la otra es la intuición, otro de los factores. La otra es ser la esponja, la observación. Son factores. Y el talento, mira, es que todas esas solas, no, se van mezclando, Con- porque el talento, alguien puede tener muchísimo talento, tú dices, y no más, no es constante. No es constante para dar 30 funciones con un nivel. Ajá. A veces está maravilloso cuando dicen que es de vena, así. Y lo ves una función increíble y dices, ¿qué le pasó al día siguiente? Exacto. No vino inspirado. Ok. Ya. Que ahí tiene que Es entrar eso. la técnica de mantener eso. un nivel. Un nivel. Y puede ser que a lo mejor no tengas un gran talento, pero tienes un talento. Lo digo yo, viendo a los jóvenes así como a nivel de alumnos. Yo digo que es importante, sí es tener talento, pero no solo eso, saber modificar. Que si te dicen, no, está más interesado en obtener esto de esta persona, su objetivo es que en esto, y lo modifica. O sea, saber modificar cuando te dan notas, un director. Porque Adaptarte a ese recipiente. de ¿no? veras que hay quien Que no lo hace. sigue haciendo igual. Hay una que no- resistencia Ah, tremenda. Eso ¿Por qué voy a esa es hacer una de eso? las cosas que yo diría, las resistencias, adiós, bye bye, en los actores y en los estudiantes. Ok. No puede haber resistencias. Sí, por supuesto. Tiene que haber flexibilidad y apertura para ver. Sí, claro. Y tú dices, si ya llegas con resistencia, que está pasando mucho ahora en las nuevas generaciones, resistentes a Que todo. si a veces ya los Digo, personajes lo son sé por mis difíciles. amigos que son maestros, que se la ven difícil ahora. Que hay mucha resistencia. ¿Has dado clases o en algún Yo por momento eso no doy piensas? clase. Pero no, al principio porque me da Es que pánico, no, por eso decía de las no lo entrevistas. Me piensas quedé en blanco. Pero digo, hasta para decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, Seguro no, ¿sabes seguro te por qué? adorarían. Pero mis clases tendrán que ser como Sí, claro, conversaciones. como No de yo les voy a conversatorios. llegar a dar, si alguna vez. Claro, tú puedes proponer desde Imagínate, ese pero no momento. te deja, te dicen No, que tienes que hacer un plan de Sí, trabajo y todo muy así, Pues y yo una- esquemática así de chat, solo lo hago en Sí, en mi muy persona cuadrada, de ¿no? decir, O sea, voy a ser esa organizada, me tengo que cuadratura. movilizar de acá a acá, analizo y esto, y soy moñotes de la precisión. Pero no te Eso es algo- gustaría, Erika, Exacto, llegar. Es una belleza. Es una belleza ser. Pero soy un caos acá, entonces No, como se- para dar clases. Pero tiene se que vale. tener todo, Pero claro. ¿no te gustaría, Erika, llegar a ser también parte de ese referente de estas nuevas generaciones que digan, híjole, tuve a tal maestra y por eso soy lo que soy? Como tú admiras a tantos maestros que tuviste, Maestros. Ujú. ¿no te entra esa cosquillita de decir, yo siento que ya puedo Me aportarles? gustaría, pero creo que también hay que tener un talento y una capacidad, y yo admiro muchas compañeras actrices que además son estupendas maestras, y yo digo, más bien tomen con ellos también. Claro.
que yo digo, están maravillosos. Y a mí, mira, pues, se me caiga baba. Carmen Mastache es una estupenda maestra, aparte de actriz. Emma Dip, que dirige el CUTI, que fue mi compañera actriz, fue mi mamá en una obra. Las 4 martes de María, fue mi mamá, mi amiga en esa. Y además que les tengo un gran cariño, que son, pero ellas son estupendas maestras. Y además directora y además de estupenda actriz. Claro, yo admiro, mira, mujeres en este país talentosas, actrices, muchísimas, y maestras, muchísimas. Laura Almela, que también es maestra. Es hermoso, sí, claro. Me decían por ahí de pronto, ya que tengas tanto tiempo en escena y todo este asunto, que seas generosa y que lo repartas entre... Eso sí hago mucho. Yo con quien se deja, yo le llamo coachear. Eso. Se llama el coacheo. ¿Me vas a coachear El coacheo me encanta con quien se deja, por supuesto. Eso me encanta. Qué belleza. Y te digo que me explayé más ahora que pude, gracias a la compañía, que pude hacer mucho laboratorio. O sea, es otra cosa de las que recalco. Mi paso por la compañía ha sido fundamental en mi vida, porque no soy la misma que cuando entré. Indiscutiblemente no. Por esta libertad, además de hacer mucho laboratorio, de perder el miedo al hacer, a no nada más decir que vengan y me dirijan, ¿no? Yo hago lo que me digan. Porque yo era una proponer, muy ¿no? obediente, sigo siendo muy obediente de las direcciones y demás, pero ya no solo obediente, también yo participo mucho, me explayo en el análisis, en las propuestas, gracias a que pude hacer eso en la compañía, y no solo eso, hasta dirigir, ¿no? Jamás lo hubiera podido yo hacer fuera. Entonces esa dirección actoral que también fue así como un impulso para mí, de que dije, puedo hacerlo. Entonces he sido más abierta con el ¿Y te ha gustado el resultado que has... Sí, yo así de, ay, qué maravilla, cuando logras ver que un actor entiende lo que tú estás queriendo. Es una sensación maravillosa. Sí. Que yo, aparte de, actuaba en ese poemario, ¿no? Escenificado. Pero luego cuando me pidieron remontarlo, yo dije, no, o actúo o dirijo, porque había que sustituir a 3. Entonces no lo hice yo. Entonces yo me di a mis anchas y dije, qué maravilla. Le digo, les pongo 9. Le digo, qué bueno que yo no estoy ahí actuando, estoy acá. A ver, ¿verdad? Y cuando me puse nerviosa porque la llevamos así, con las funciones, dimos aquí en el pabellón escénico y todo eso, pero yo también estaba con, ay, qué bueno que no estoy ahí sufriendo por decir mi texto, ¿no? Y además sufriendo el corazón, sí. No, sí, qué belleza. Claro, entonces pasar, ¿no? A esos escenarios. Es grandioso también esos esa zapatos. sensación de dirigir o de coachear y que se vea eso, es maravilloso. Por eso yo podría hacerlo si fuera más bien No, sí lo creo. pláticas de coacheo y de Por conversación. supuesto. Sí. que les llaman clases magistrales. Próximamente... Pero la magistral habla mucho él. Me ha tocado verla así. Sí, yo diría, no, aquí la conversación. ¿Qué problema? ¿En qué texto tienes tu problema? No vamos a analizar. Vamos a trabajarlo, texto, ¿no? Como eso. Ajá. Sí, es lo que... Algo del cual yo tenga conocimiento y lo haya estudiado, ¿verdad? Claro. Porque no va a ser así como mágico. Ay, pues aquí yo creo que Creo que aquí como que te mueves para allá y te agachas. Y ahí gritas. Y ahí voy con otro elemento. Si se dan cuenta, soy caótica, pero medio aterrizo cosas. No, está perfecto. Pero, por ejemplo, me ha tocado ver hasta actores profesionales que no van a fondo, que no exprimen el texto para descubrir las cosas. Y lo veo, bueno, cuanto más que digo, bueno, si están diciendo, hay que ver lo que dicen los demás de tu personaje. Absolutamente. No solo eso, ¿por qué dirías esto? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Todo eso hay que... Tuve un estupendo director y maestro, Ignacio García, que me dirigió Antígona, me dirigió La hija del aire. Maravilloso, maravilloso. Es mi mejor maestro de verso, digo. Las obras es Calderón de la Barca, ¿no? Sí, por supuesto. Y Antígona era una cosa poética tremenda. Pero gracias a sus talleres y a su dirección, yo el verso lo he podido entender mucho mejor. ¿Te exiges en escena, Erika, cuando estás haciendo la creación de un personaje? ¿Te exiges mucho? ¿O te mesuras y te dejas ir? Depende que sea el personaje. A veces, fíjate,
a veces no, hay que fluir. Hay veces en que uno cree que debería de ser más y menos. Es que pasa. Más. Hay veces en que no tienes que hacer, solo estar. Y hay otros que sí, te digo, tienes que todo, los malabares, el crucero, todo, ¿no? el cruce y todo esto. Y hay otros que solitos. La exigencia siempre está, el compromiso y el rigor. Y te digo, soy moñotes de la precisión y todo. Sí. Y yo siempre salgo a buscar algo. ¿Cómo Para que se mantenga vivo. ¿Cómo te preparas día a día? Decía un maestro y decía muy bien que tomas conciencia y dices que soy actriz y ya te levantas. ¿Y cómo te preparas el instrumento día a día? ¿Lo haces o eres normal como cualquier persona? También depende de qué proyecto venga. O sea, yo me preparaba distinto con Herodes a Albertina Joya. Eso sí, de Rigo, pues te trata de mantener activo. ¿no? Sí, claro. Activo. Digo, yo no soy de meterme en gimnasio, pero busco las maneras de estar activa. Es que sabes que es bien interesante y a lo que voy con esto es de que en cada personaje, corporalmente, es una propuesta diferente. O sea, yo te veo en Herodes y el cuerpo es otro. Te veo aquí y es otro. En Antígona era otro. Acá en El Caballero de Olmedo, bueno. O sea, es muy física, Erika. Y para esto, estar en escena es un entrenamiento, es un desgaste tremendo. Entonces, por eso era la pregunta. ¿Qué haces? ¿Cómo esto viene también con el texto? ¿Se desarrolla a lo largo de...? En los ensayos estás descubriendo. La voz, bueno, mujeres Sí, que mira, sí yo te transformas. El proceso de ensayos lo disfruto tanto porque está todo por descubrirse. Sí, claro. Las funciones también son y más cuando te aplaude mucho, cuando hay mucha gente, luego te desanimas si hay poca gente, si no se ríe, Sí, claro. no, si es comedia. Sí. Yo creo que las funciones ahí es donde sintonizas, ¿no? Sintonizas Lo que hayas el hecho público, o no. y el público en ensayo. comedia además es importantísimo. Sí, cómo no. Te va dando La una pauta. brújula Sí, de para que dónde. funciona. Y a mí, por ejemplo, esta obra me encanta. porque Claro. Digo, hoy, ¿por qué no cayó esto? Mañana Mañana lo aplico. Mañana lo ajustaré a ver qué cae. Tiene Entonces que sales caer, con tiene que ella. caer, Es una claro. batalla diaria, o sea, es un enfrentarte de nuevo, te digo. Y cuando llegas a ese punto y hay la reacción que tú querías o que ya había habido en otras ocasiones, dices, Ya, pues sale satisfactorio, ¿no? Pero Claro. cuando no, ya termina ¿Qué la pasó función. aquí? Digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, Ajá. sí. Todo el tiempo es eso, estar en análisis activo de lo que estás haciendo, en reflexión de cómo van. Eso te permite, porque te digo, tienes al público que es una brújula. Nosotros con esta obra en ensayos, pues nos daba risa. Y nuestro equipo, pues se reían a una que otra, pero cuando nos enfrentamos con el público, para nosotros fue así de ¡wow! tu primera función. Para todos fue así de que no paraban de reír y estábamos así. No lo esperábamos. Porque tú no tienes idea de cómo va a ser el resultado. No. Tú sabes que en ti está trabajar duro y tienes un ojo al cual hay que confiar en el ojo que tienes. Claro. De la dirección. Y ahora sí Dios nos encomendamos, ¿verdad? A ver Ajá. qué sale. Y es maravilloso. Y con respecto al otro, es el proceso de ensayos. Claro. Los personajes te van diciendo, si tú vas analizando cómo es su respiración, cómo caminan, cómo esto. Sí, claro. Decían por ahí que todo Por ejemplo, estaba en aquí texto. Carmen Mastache, ¿no? Pero que Claro, a Carmen. caminar. Ah, Bueno, claro. En ensayos tenía Una férula. Ay, sí. No, tenía un zapatito y en el otro un zapato de tacón. Un tenis y así ensayaba para poder y se le quedó de su propia propuesta, exacto. Entonces es lo que te digo, que a mí en la compañía me hizo más libre para proponer. Entonces yo digo, no me importa si me paso.
Claro. Es mejor pasarse de sentir que te estás bajen. pasando de ridículo, de hacer cosas o de proponer, a que no propongas, a que no... Que no llegues, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso me encanta también de lo que es el clown, de lo que es vámonos con todo, a proponer. No, ya. Que te baje el director. Ya me y imagino en el clown. Acá, con Octavia, pero sí estaba nerviosísima. Digo, Octavia, me vas diciendo. No puedo tener mucho miedo. De por sí ya el texto No me era- puedo el texto imaginar. que decía era ridículo. No, digo, dime, por favor. No me puedo imaginar. Sí, estaba súper nerviosa. Pero te digo, Pero también es relajante escucharte. Sí. Que hasta a ti te pasa, pues. No, pues es que nunca puedes confiarte. Yo cada proyecto que digas, ya, a mí que me pongan, puedo manejar todo, ¿no? No, te llega y siempre es algo nuevo y siempre es... y hay unos que sí, como Herodes, que... este fue más sencillo, como que llegué así. Ay, es que Llegué así, calzaste había que al ser- personaje, ¿no? ¿Eh? Calzaste Hay al unos que se te personaje. calzan así, de que dices... Los Venga. textos, y ahí está saliendo la Albertina. Qué bonito. Porque te son cercanos, ¿no? A las tías. Sí, el sí, universo de allá, digo, un hombre y así, Es otra poderoso y cosa. tetrarca. Yo digo, Es otra enorme y además cosa. chaparrito, ¿no? No, Estuvo fenomenal. Pero, y sobre todo, saber qué cuentas. Digo, yo estaba muy confiada con Octavia, porque nos conocemos, somos muy afines en cuanto Eso a es lo que bellísimo, pensamos. cuando Entonces, encuentras- yo así le decía, yo flojita y cooperando. Ay, tú Venga. me vas diciendo, por favor. Y mira, se Y luego me dejaron daba llevar. libertad, porque yo además echaba mucha guasa. Pues es que Te digo. Tiene que- la guasa y también luego ya el rigor Me calmo. para lo otro. Claro. Pero para hacer este Mucha- tipo de cosas y comedia hay que tener humor, hay que tener un humor para trabajar. Por Y no es lo mismo supuesto. cuando trabajas una tragedia. Absolutamente. ¿Qué viene para Erika de la Llave? Era mi, que tú era te lo mi propongas. pregunta que yo iba a decir, mira, muchas, tú te lo muchas pro- vidas, muchos personajes. Que tú te lo propongas. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? Mira, pues ahorita estoy con esto, posiblemente haya una extensión de temporada, también hay algo por ahí, un remontaje con Octavia, puede ser. Yo ahorita te digo, yo quiero hacer teatro. Yo ahorita no estoy para abrir redes, estoy dispuesta para seguir haciendo teatro. Perfecto. Ahora digo, si tengo un tiempo, no sé cómo venga este año que viene, pero también tengo ahí una inquietud con unos textos de un dramaturgo chileno que me encontré, porque cuando uno no tiene trabajo, pues buscas, ¿verdad? Pues busca, claro. Hay Y que yo busqué ocuparse. mucho y no encontraba, decía ¿Qué yo, te iba a decir? trabajar, mira, me da terror los monólogos, y no solo me dan terror, a mí me gusta mucho trabajar con el otro, Ah, a mí me exacto. gusta, Ok. aunque sea seamos dos actores. Sí, ya. Uno solo a Ya mí hay me da juego. como que, ay, ¿uno qué? Ahí, ¿no? Y también de ver, a menos que Te da el monólogo telele. esté increíble como te pasó a ti. No, está te pasó. increíble, está Yo vi uno maravilloso, he visto varios maravillosos y yo digo, wow, y qué valentía y qué Exactamente. estar uno solo a mí me da nervios, ¿no? Sí. Entonces estoy viendo ese autor chileno que me gustan 2, 3 obras como para adaptarla. Exacto. Entonces ya como tener un proyectito personal. Después de haber salido de la compañía, ¿cuántas propuestas recibe Erika de la Llave al Pocas. año? No, pocas. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a mí me dijo una compañera actriz, dice, pero a algunos les cuesta, salen de la compañía y les cuesta más trabajo seguir hacer teatro, se tardan más. Dice, tú trabajaste rapidito. Qué bonito. Digo, se dio esto, ¿no? Pues no lo sé, ahí veremos a ver qué sucede. Esto fue como mágico para mí, porque yo sí pensé que me iba a tardar más en volver a trabajar. Porque pues estar en la compañía un poco es estar un poco desaparecida para los demás. Sí. Si no van a ver las obras de la compañía, estás desaparecido. Sí, no existes. De veras, salvo el público cautivo. ¿Los empeños de una casa fue tu última? En la compañía, sí. Sí. ¿Se fueron a dónde? ¿A Budapest? No, esa no viajó fuera de México. Fue otra obra la que fue a Budapest. No, pero sí había un circuito estabas- de Guadalajara, Nuevo León, Monterrey, Campeche. Hay un circuito Claro. de sedes Sí, regionales que de la compañía. siempre un la están programa. rolando, ¿no? La Ajá. compañía. Sí, lo último que yo, fíjate, ahí sí viajé mucho,
en la compañía cuando antes existían giras internacionales, porque ahora pues no hay. Es que todos los presupuestos han bajado. Sí, claro. Muchísimo, entonces está muy difícil ahorita la cuestión. Pero tuve la fortuna de ir como 4 veces a España. Ándele. Allá con La hija del aire, que dirigió Ignacio García, con Antígona, que también fue allá. a Madrid. Los tiempos de Jauja. La monja alférez. La monja alférez fue otro proyecto también que está en mi corazón, porque también hice yo a una especie de hombre. O sea, la monja alférez Guzmán es un personaje histórico. ¿Tienes registro de casi, quizá no de todo, pero de la todo lo que mayoría? se hizo en la compañía sí hay videos. Sí hay videos. De lo anterior Es difícil. Se graba mucho. Pues y me da pesar. Ay, porque me gusta nostalgia, tener ¿cómo registro. no? De Fedra tengo uno que ya el tracking se lo ves así y está así rayado. Ay, de las 4 Ya lo muertes tienes de en María. museo. Y las 4 muertes de María, pues no, ni el director dijo que se quedó con un video que no tiene audio. Le suele pasar. Ay, mamacita linda, si esto pasa, yo te vuelvo a llamar. Sí. De Alicia a través de la pantalla, que la escribió Luis Mario, que también es una obra muy entrañable para mí. Hay videos como de 10 minutos en YouTube. Bueno, Vale, ya puede uno ver. vamos a buscar todo eso. Es lo que yo digo, debería de haber, Sí, claro. de haber más en YouTube de obras mexicanas, como le hacen muchas compañías. Pues sí. Que luego ya cuando no las tienen en su repertorio. Es que están al alcance no de- dudo que no se haya grabado, porque siempre un Canal 11, un Canal 22, TV UNAM, siempre han estado. Pues es que hacen Pero que hagan un grabaciones. repertorio realmente de todo ese grabado, no lo sabemos, la verdad. Eso sí. Pero bueno, qué barbaridad. Este es el punto. Qué belleza. De verdad, una plática que puede seguir y pudiera seguir y pudiera seguir. Ahora sí me sacaron, me sacaron al... Querida, no, es un lujo, una belleza. Se ha disfrutado absoluta y totalmente esta tarde, esta charla con la maestra Erika, Ay, ya gracias que te lo has ustedes. ganado ya a pulso. Yo Sí. espero que salga mucho más teatro, que es lo que tú quieres, absolutamente. Y eres... No, y si no sale, ya les dije, yo lo voy a procurar. Eso es padre, Yo lo voy a también, buscar, genérate la a chamba, generar, ¿no? pues, yo creo Hay que ya. personajes que así nos dicen, si no hay trabajo, genératelo. Generarse el proyecto. Sí, no, y es una cosa que inclusive yo en la cabeza, bueno, mira, ¿sabes qué? Estoy leyendo este libro que me gustaría, O sea, no puede uno decir que si no me llega, yo no puedo hacerlo. Entonces es bellísimo. Hay que estar movida, porque solamente así se logran las buenas cosas y la carrera tan grande y tan linda que tienes. De verdad, felicidades por ello. Eres un lujo, eres una persona muy admirable y nos estás cumpliendo un deseo grande de tener a alguien que admiramos realmente. Y no somos muy dadas a esto, créeme. No me gusta a mí decir lo que me gusta, decir que no me gusta y al revés. Entonces, mi admiración, mi querida Erika, y muchísimas gracias por estar aquí con Ofelia y nosotros. Nancy, para mí fue muy placentero. Ojalá que se repita. Mira, ya No, se va a aburrir. Puede decir, no, te que sacaremos buenas y más cosas. Sí, En algún otro estreno que tengas, en alguna otra obra, no sé. La vida es así, sucede. Y aquí vamos a estar nuevamente. espero que no sea la última. ¿Algo que quieras decirnos, Erika? No, porque me lo he pasado sensacional. Nadie me había hecho hablar tanto. Ay, ven. Con una camarita enfrente. Ay, mi vida. Muy chiquita, ¿no? Por caso. Además que no las doy, nada más porque son ellas. Mi Son vida. encantadoras. No, pues muchas gracias. Y Muchísimas pues que gracias. vengan aquí al teatro. Sí, por 28 de... No, hasta el 23 de noviembre. 23 de noviembre. Chéquense un Domingo. spot que tenemos por ahí en las redes, que es ahí están todas las fechas, está un poquito de la obra y hablamos un poquito también nosotras al respecto. No se la pueden perder, creo que ahí están las fechas. ¿Para qué nos hacemos Van a balas? salir muy contentos. Ay, porque se los garantizo. Tanta risa. Totalmente sí, es una obra imperdible. Vengan por acá y bueno, pues les agradecemos enormemente si se quedaron hasta acá y si no, pues se lo perdieron también, ¿no? Pues sí, adelante, no, perdona. Yo soy Ofelia Córdoba y somos las Cabronets, ahora somos 3 Cabronets en Viva México Cabronets. Gracias.
Pues yo soy la Muñe, la Culichi, la sinaloense, ¿qué decirles? Paisanos, si esta obra, La danza que soña la tortuga, llega ahí con ustedes, véanla, no me hagan quedar mal. Miren que cuando yo estaba allá no llegaba teatro, entonces pues uno iba a ver lo que había. Verdaderamente es que me siento muy congratulada este día de haber tenido a Erika de la Llave con nosotras. Pugnamos mucho, ya la andaba yo persiguiendo desde hacía mucho tiempo. Sí. Ella pues no sabía de nuestra existencia, lógicamente, desde los empeños de una casa, ahí estaba yo, duro y dale, y bueno, las cosas poco a poco se dan. ¿Qué les puedo decir? Mis culichis, nalgas, bichis, ya se hizo la machaca, pero de salmón. Nosotras somos las cabronets, no les cuesta nada, ya no les pido un like, suscríbanse, que es mejor.